Muchas gracias por esta invitación. Quiero simplemente enviar un saludo a todos los presentes, a los colegas que están en este panel. Pues es un enorme placer estar acá. Y pues vamos a entrar en materia porque definitivamente abordar la situación de el tema del crimen organizado transnacional en un contexto de Triángulo Norte, Guatemala, en 5 minutos creo que es algo increíblemente complejo. Así que no es que el tiempo no sobre y que los temas sean fáciles. Esencialmente quisiera plantear como el, el plano metodológico para la comprensión de lo que sucede en el caso específico de Guatemala, pero creo que es claramente compartido con esta zona regional llamada Triángulo Norte. Importante para mí hacer esa distinción, en términos de que buena parte de lo que vemos hoy en el terreno, en la dinámica política, es producto de transiciones a la democracia inconclusas. Creo que ese es un meollo fundamental que hay que dejar en claro. En el caso específico de Guatemala, la comprensión de la situación del crimen organizado y sus distintas tipologías, porque es una simbiosis de actores, tiene que ver fundamentalmente con este proceso particular y concreto en el cual la transición a la democracia no es capaz de eliminar o de alguna manera de purgar la presencia de aquellos actores que saliendo de los conflictos armados, ingresando a la democracia, se enquistan en las instituciones. Y me estoy refiriendo aquí concretamente a esa categoría que se conoce como los CIACs o los cuerpos ilegales y paralelos, que realizan operaciones de seguridad, pero paralelos dentro del Estado. Es esta tipología creada por WOLA. Entonces, fundamentalmente de lo que estamos hablando para comprender en el caso de Guatemala es que el primer tipo o la primera tipología de crimen organizado que existe son fundamentalmente exoficiales de inteligencia militares, que al concluir el conflicto no pasan a la vida civil y por decirlo de alguna manera dejan estas tareas, sino se quedan enquistados en un estado que no logra de alguna manera consolidar las capacidades de ejecutar tareas de seguridad en las fuerzas civiles. Y esta es la primera tipología de crimen organizado que de alguna manera se llegan a transformar, por un lado, en estructuras de contrabandistas muy fuertes que operan desde las estructuras del Estado, particularmente tienen el control de los puertos, ¿no? Y al mismo tiempo generan un problema de defraudación increíblemente brutal y los vemos claramente que siguen operando desde finales de los 80 hasta con fuerte presencia durante la década de los 90, cuando se dan la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Digamos, esto sería la estructura de crimen organizado local más tradicional. Se conjuga luego con lo que llamaríamos las estructuras organizadas de grupos de narcotraficantes guatemaltecos, pero propiamente no son carteles porque no tienen la capacidad para incidir en el mercado internacional de las drogas. Son simplemente grupos de movedores de un producto que va hacia los Estados Unidos y que llegan a interactuar con los cárteles mexicanos. Y fundamentalmente es muy interesante notar que buena parte de estos grupos locales que mueven la droga, en el caso de Guatemala, eran inicialmente contrabandistas. Pasan del contrabando de productos como el tomate y los cigarrillos hacia las drogas. Otra vez, estos son grupos locales. Deben de conjugarse luego con el aparecimiento de las pandillas. Concretamente, en el caso de Guatemala, hay dos que literalmente se parten territorio y generan posiblemente la mayor escalada de violencia que el país sufre, que es el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, con un fuertísimo control del sistema penitenciario, ¿no? Y una cuestión que es aterradora, las cifras en cuanto a cuántas son y cuántas existen en el país no son claras, pero las más conservadoras ponen hasta 10,000 pandilleros que posiblemente están mejores armados que las fuerzas de seguridad, ¿no? Luego, eso hay que sumarlo a propiamente los actores externos, donde ya viene la cuestión relacionada al crimen internacional, que serían los cárteles mexicanos, y hay que recordar aquellos momentos en los inicios de la década del año 2000, cuando se hablaba de una posible mexicanización de la región centroamericana, que afortunadamente no fue así, aunque se han dado diferentes situaciones de violencia en ese contexto, pero parece que son mucho más estables en términos de la dinámica como operan dentro del territorio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo sabemos cuál es la dinámica con la cual todos estos actores tienden a interrelacionarse? Lo sabemos gracias a la experiencia de la Comisión Internacional contra el Combate a la Corrupción, montada por Naciones Unidas en Guatemala.
una experiencia muy interesante porque es un apoyo directo de Naciones Unidas para tratar de reformar las instituciones. Un experimento de más de una década en este país y que deja un sabor bastante agridulce. Pero lo que esta experiencia deja claramente montado es la siguiente situación. Un Estado sin capacidades, un Estado que no logra de alguna manera consolidar las tareas de ejecución de seguridad en las fuerzas civiles, un Estado en donde la lógica de los ejércitos como el elemento que se utiliza para las tareas de seguridad sigue estando presente, incluso por mandato constitucional. En el caso de Guatemala, el ejército puede hacer tareas de seguridad tanto externa como interna. Una policía nacional civil profundamente debilitada tiene de alguna manera que hacerle frente a toda esta gama y suma de actores que actúan de forma paralela, buena parte de ellos generando clarísimas tareas en términos de ser actores paralelos. Los grupos movedores de droga, internos o externos, controlan territorio, controlan las poblaciones y de alguna manera suplantan los servicios del Estado. Y en el caso, por ejemplo, de las pandillas, generan un efecto violentísimo que pone a un país como Guatemala en una situación que es gravísima. Como no teniendo un conflicto abierto o estando, entre comillas, en dinámica de paz, las cifras de violencia no bajan, ¿no? Sino todo lo contrario. Y para ir cerrando, en ese sentido, creo que es importantísimo hacer la referencia con base a que la penetración de este crimen organizado ha infectado las instituciones, incluso algunas que son gravísimas, como son los procesos electorales y las magistraturas locales. Otra vez, en términos de la falta de instituciones que hay, resulta que en los procesos electorales el tema relacionado con el financiamiento ilícito a la cuestión de los partidos políticos no se puede fiscalizar. Lo que le queda claro al analista y a los ciudadanos es que las campañas prácticamente están privatizadas, son muy caras. ¿Y quién hasta el final del día? Aquella persona que puede venir con una maleta de dinero y que le resuelve la campaña a determinados candidatos. Bueno, los actores del crimen organizado, los actores que llamamos, en este caso, actores paralelos, ¿no? Lo que genera claramente una destrucción de las expectativas de la democracia, porque lo que sucede entonces es, viene la pregunta, ¿qué capacidades políticas tienen esos actores de alguna manera para incidir en el nombramiento de figuras importantísimas a niveles ministeriales, por ejemplo? Se suma con gravísimo fenómeno reciente al hecho de que hay personas, en el caso de Guatemala, ocupando posiciones de alcaldes, es decir, el gobierno local, personas que han sido señaladas claramente por los Estados Unidos como actores vinculados con el narcotráfico. Entonces, ante una transición no inconclusa, un Estado que no se consolidó, un Estado que no pudo empoderar las instituciones civiles de seguridad, un Estado que no le pudo quitar las armas a los privados. Doctor Martínez, le resta 30 segundos. Estoy en 25. Al final del día, lo que termina sucediendo es las expectativas de lo que tenía que dejarnos la democracia, no las palpamos, no las sentimos, porque el poder al final del día sigue estando en cualquier otro grupo de actores, menos aquellos que están o que deberían operar desde los espacios del Estado y de la democracia.